Buenas y bienvenidos a la primera de una serie de exposiciones en las que abordaremos los temas de la materia anatomía. Hoy veremos las generalidades de anatomía. Yo soy Antonio Candelas y esto es Doctores en Apuros. Cabe resaltar, con este tipo de exposiciones no tratamos de suplantar una clase, más bien reforzar los conocimientos ya adquiridos. Dicho esto, iniciemos definiendo qué es anatomía. Oye, despacio, cerebrito. Algunos autores definen a la anatomía como la ciencia que estudia las estructuras y la conformación de dichas estructuras en el ser humano. Otros son más simples y lo definen como el estudio de las estructuras de un organismo y de las relaciones entre sus partes. Claro, existen diferentes tipos de estudio de la anatomía, todas iguales de válidas. Una de ellas es la anatomía topográfica o regional. En la anatomía topográfica o regional están estudiando las regiones que se dividen en el cuerpo humano, apreciadas sobre todas las relaciones con los órganos que contiene cada región. Por ejemplo, tenemos a la región de la cabeza como primer segmento anatómico en sentido cráneo-caudal. La cabeza es la primera estructura en ser dividida. Tenemos el cráneo. Si ven, o sea, ya vimos, ya quedamos bien claros con esta porción del cráneo. Y si se... Bueno, el cráneo. Recuerdos de clase. El cráneo es una estructura ósea que protege al tejido encefálico. Dentro de esto se puede describir diversas regiones, la región occipital, la región temporal, la región parietal, entre otras. También tenemos en esto la cara. Esta está constituido por la parte de la cabeza que se encuentra justo por debajo del pabellón auricular y justo por debajo del borde inferior de los arcos superiores. Se describe diversas regiones topográficas. La más destacada son las regiones orbitarias, la región nasal, entre otras. La importancia de este tipo de anatomía es que cuando se observa una lesión fuera de los límites corporales, se hace necesario señalar el área de la región o segmento corporal. Otra forma de estudiar a la anatomía es mediante la manera sistemática o sistémica. Esta estudia los diferentes sistemas orgánicos que funcionan en conjunto para llevar a cabo una función compleja. Un ejemplo de esto podría ser el sistema tegumentario, el cual forma las uñas, las glándulas sudoríparas, entre otros. También la última de la que me gustaría hablar es sobre la anatomía aplicada o clínica. En esta anatomía es la que nos permite conocer a partir de estructuras su funcionalidad, su patología y cómo tratarlas. Si te estás preguntando cuál de estas anatomías es mejor, déjame decirte que es subjetivo, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros abordaremos un tipo de anatomía sistemática combinada con una anatomía clínica. Esto para sacarle el mayor provecho a estos videos. ¡Qué buen servicio! Ahora, dicho todo esto, podemos iniciar. Algo muy importante que nos ayudará en el estudio de la anatomía es su posición. ¿Qué posición? Pues la posición anatómica. ¡Mendigo! La posición anatómica es una posición de referencia que da sentido a los términos de orientación que se utilizan para describir las partes de una región corporal. En la posición anatómica, el individuo se encuentra erguido con los brazos extendidos y las palmas de las manos vueltas hacia adelante. En una manera supinada, se podría decir. Los miembros inferiores se sitúan rectos con los pies colocados sobre el suelo. Cabe mencionar que cuando se toma esta posición anatómica, se dice que las articulaciones están en una posición neutra o cero, es decir, que dicha posición no ha ocurrido ningún tipo de movimiento. El objetivo de la posición anatómica es facilitar la comodidad y descanso del paciente. Otro objetivo también puede ser facilitar las intervenciones quirúrgicas o mantener el funcionamiento normal de todos los sistemas. Además, no existe simplemente un tipo de posición, sino que tenemos varias. La primera que vimos anteriormente se llama posición de bipedestación, que pues es la que les acabo de describir anteriormente. Pero después está esta, que es la desestación, o también conocida como flowers, que es una posición en la que sentada. También tenemos la posición de cúbito. Esta tiene diferentes variantes, que puede ser boca arriba, boca abajo o lateral, dependiendo de la posición de las manos y de los pies, es el funcionamiento que se le podrá dar. Muy bien, pasemos a planimetría anatómica. En el estudio de la anatomía, los planos anatómicos son las referencias espaciales que sirven para describir la disposición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas, así como la relación que existen entre ellos. Son imaginarios. Es muy importante recalcar que para conocer mejor y de forma detallada los movimientos y la posición que ocupa el espacio, el cuerpo humano se divide en planos y ejes.
sé que se estarán preguntando, oye Tony, ¿y qué es un eje? Pues los ejes son líneas rectas alrededor de las cuales rota un objeto. En el caso del cuerpo humano, ya vendrían siendo las articulaciones. Estos son los ejes y los huesos son los objetos que rotan alrededor de ellas. Es como un plano perpendicular al eje. Existen 3 tipos de ejes. Ojo, no estoy hablando de planos, estoy hablando de ejes. Está el eje longitudinal, también conocido como vertical o axial. Este va desde la cabeza hasta los pies. Este eje recorre el cuerpo en toda su longitud. Se podría decir que es un eje cráneo-caudal. También tenemos al eje transversal o lateral. Este es un eje que va de izquierda a derecha o viceversa y es perpendicular al eje longitudinal. Por así decirlo un poco más, va de lado a lado. También tenemos al eje sagital o antero-posterior, que este va de delante hacia atrás y podría considerarse un eje ventrodorsal. Ahora, sé que puede ser un poco complicado memorizarte todos estos nombres, porque también muchos de los planos se repiten, o sea, muchos de los nombres que tienen estos ejes se repiten en los planos, así que tengo una memotecnia fácil para recordar esto, vendría siendo, para recordar lo que es el eje longitudinal, podrían referirlo como el eje VAL, o sea, el eje vertical, axial o longitudinal. Para el eje transversal se podría decir el eje tralala, o sea, eje transversal o lateral. También tenemos al eje sagital, que vendría siendo el eje sapo, o sea, sagital o antero-posterior. Pero esto ya va radicando después de cómo ustedes estudien, cómo ustedes pongan sus apuntes. Una forma muy fácil de recordarlo se vendrían siendo con las memotecnias. Muy bien, una cosa a mencionar es que al sumar el eje antero-posterior y lateral-posterior nos saca un plano transversal. Y hablando de planos, ¿qué son los planos? Pues los planos son las superficies imaginarias que dividen al cuerpo humano y que nos permiten comprender mejor la situación o dirección que tienen las estructuras de nuestro organismo. Cada plano corporal se asocia a un movimiento determinado. Existen 3 tipos de planos. Uno vendría siendo el plano sagital o medio, que es un plano vertical que divide al cuerpo en parte de derecha y otra izquierda. No tiene por qué ser simétrico. También esto está formado por el plano antero-posterior y vertical. Otro plano que tenemos es el plano frontal o coronal. Este plano es un plano vertical que divide al cuerpo en una mitad anterior y posterior, va de un lado al otro del cuerpo, de izquierda a derecha o viceversa. Y por último tenemos al plano transversal o axial. Estos son cortes que se realizan perpendicularmente al eje sagital, que son muy importantes para observar las estructuras de adelante y atrás, de derecha a izquierda, parte inferior o podálica o caudal, o parte superior o craneal de la cefálica. Muy bien. Para recordar todo esto, se realizó una tablita en la que en estos momentos podrán ver. Esta tablita se muestra aquí. Los planos que tenemos son 3, el sagital, medial o bilateral. Estos planos están relacionados con el eje transversal. El movimiento que se lo relaciona es el de la flexión. La flexión y extensión, es un movimiento que implica el plegar o doblar una extremidad sobre una articulación, y la extensión es un movimiento que implica extender o estirar una extremidad sobre una articulación. Un ejemplo de este tipo de movimientos que podríamos encontrar vendrían siendo las sentadillas. También en el plano frontal tenemos unos movimientos de abducción y aducción, que estos se realizan con el ejercicio de las aperturas. La abducción es un movimiento de alejamiento del plano medio y la adducción es un movimiento de acercamiento al plano medio. Y por último tenemos el plano transversal. El plano transversal está relacionado con el eje longitudinal o vertical. Su movimiento característico es el de la rotación, y esto lo podemos encontrar con los ejercicios de lanzamiento o rotación a una pared. La rotación es un movimiento que se hace que la superficie anterior del miembro superior o inferior se acerque a la línea media del cuerpo. Muy bien. Pasando a una nota importante, el plano sagital no puede ver el plano lateral, o sea, de izquierda a derecha, y el plano axial no puede ver la superficie ni lo inferior. El plano coronal, más sin embargo, tampoco puede ver lo anterior ni lo superior. En medicina tenemos unos ciertos términos en los que nos referiremos posteriormente. Estos términos son ventral, dorsal, anterior, los que están en la tablita que ustedes pueden ver adelante. Estos términos es muy importante que los tengan en sus apuntes porque nos referiremos en ellos a ciertos videos, así que pueden pausar el video y tomarlos en sus apuntes. Ahora pasando a otro tema, tenemos el de regiones y cavidades. El cuerpo humano fundamentalmente se divide en 3 grandes regiones o cavidades, que son espacios que protegen y separan y dan sostén
a los órganos internos, pero en estos existen dos grupos principales, que vienen siendo las cavidades ventrales y las cavidades torácicas. En las cavidades ventrales incluimos la cavidad torácica o tórax y la cavidad abdominopélvica, las que están también en esta tablita. La cavidad torácica, por su parte, comprende las cavidades pleurales derecha e izquierda y una porción intermedia conocida como el mediastino. Una manera de referirse a la ubicación de las estructuras abdominales consiste en dividir la región en cuadrantes. Se consideran dos líneas perpendiculares que se insertan en el ombligo y dividen al abdomen en cuadrantes. En el cuadrante superior derecho, el cuadrante inferior izquierdo, el cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior izquierdo. Por lo regular se utiliza el esquema de cuadrantes para describir sitios de dolor u anormalidades en los abdómenes. Una forma de verlo así es que en el cuadrante superior izquierdo un elemento importante que tenemos viene siendo el estómago o la décima costilla de izquierda. También abajo en el cuadrante inferior izquierdo un elemento que encontramos viene siendo la espina y otra forma que también podemos dividir el abdomen vendría siendo en regiones, estas definidas por cuadros, líneas que se insertan y forman una especie de cuadrícula. Cada línea vertical se llama medio clavicular porque pasa por el punto medio de la clavícula. La línea horizontal superior es la subcostal porque conecta los bordes inferiores del cartílago costal inferior, el cartílago que conecta la décima costilla de cada lado con el extremo inferior del esternón. La línea horizontal inferior es la bicipidal o interbicubital porque pasa de izquierda a derecha entre las tuberosidades, espinas anteriores o superiores de la pelvis, dos puntos óseos localizados a la altura de donde se abren los bolsillos frontales en la mayoría de los pantalones. Las tres regiones en cada columna lateral de la cuadrícula son de arriba a abajo hipocondrio, lumbar e inguinal o ilíaca. Las tres regiones mediales de arriba a abajo son epigástricas, umbilicales e hipogástricas. Aquí en las imágenes podrían ver las regiones y parte de lo que se encuentra en estas regiones, por ejemplo la vesícula biliar, la décima costilla, el intestino grueso, el intestino delgado, entre otros. Ahora muy bien, para ir casi finalizando, estos serán un poco de lo que veremos en esta anatomía, y para ir haciendo un poquito de adelanto de lo que vamos a ver, pues el primero encontraremos al sistema, que es el sistema de este que ven aquí. Este es el sistema tegumentario. Los órganos principales de ello vendrían siendo la piel, el pelo, las uñas, las glándulas cutáneas, entre otros. Su función principal es la de proteger y retener el agua, la termorregulación, la síntesis de vitamina D, la sensibilidad cutánea y la comunicación no verbal. También tenemos en el siguiente el sistema esquelético. Sus órganos pues, vienen siendo los huesos, cartílagos y ligamentos. Su función principal viene siendo el soporte, el movimiento, la cubierta, una cubierta protectora de vísceras. También es la formación de células sanguíneas almacenadas de minerales, es un almacenamiento de minerales y un equilibrio de electrolitos y ácidos básicos. El siguiente sistema es el sistema muscular. Sus órganos principales vienen siendo los músculos estriados o esqueléticos. También su función principal es la del movimiento, la estabilidad, la comunicación, el control de las aperturas corporales y la producción de calor. El siguiente sistema que tenemos es el sistema linfático. El sistema linfático, sus órganos principales vienen siendo pues, los ganglios linfáticos, vasos linfáticos, el timo, el vaso y las amígdalas. Su función principal es la de la recuperación del exceso de líquido en los tejidos, la detección de patógenos, la producción de células inmunitarias y la defensa contra enfermedades. Muy importante en estos tiempos. También tenemos en el siguiente sistema el sistema respiratorio. Sus órganos principales pues, vienen siendo la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, el bronquio, y los pulmones. Su función principal es la absorción de oxígeno, la expulsión de dióxido de carbono y el equilibrio de ácido básico, también como el habla. El siguiente sistema que nos compete ver es el sistema urinario. Sus órganos principales vienen siendo el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra. Su función principal es la eliminación de desperdicios, la regulación del volumen y la presión sanguínea, la estimulación de la formación de los eritrocitos, el control de los líquidos, los electrolitos y el equilibrio ácido-base de desintoxicación. El siguiente sistema que veremos es el sistema nervioso. El sistema nervioso
Sus órganos principales es el encéfalo, la médula espinal, el nervio y los ganglios nerviosos. Su función principal pues viene siendo la comunicación interna rápida de coordinaciones, control matriz y sensibilidad. El siguiente sistema que vemos es el sistema endocrino. El sistema endocrino ahora sí viene siendo los órganos principales: la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides, la glándula parotideas, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, testículos y ovarios. Su función es la producción de hormonas y la comunicación química interna y la coordinación. El siguiente sistema que vemos es el sistema circulatorio, que sus órganos principales pues vienen siendo el corazón, los vasos sanguíneos, y su función es la distribución de nutrientes, oxígeno, desperdicios, hormonas, electrolitos, calor, células inmunitarias y anticuerpos. Aquí también nos da un equilibrio de líquidos, electrolitos y ácido básico. El siguiente sistema que vemos es el sistema digestivo. El sistema digestivo está conformado por dientes, lengua, glándulas salivales, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, vesícula biliar y páncreas. Su función es el desdoblamiento y absorción de nutrientes. Las principales funciones hepáticas son metabólicas de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, síntesis de proteínas plasmáticas, desechos de fármacos, toxinas, hormonas y limpieza de sangre. Los otros dos sistemas que vemos es el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. El sistema reproductor masculino, sus órganos principales vienen siendo los testículos, el epididimo, el conducto espermático, las vesículas seminales, las glándulas prostáticas, las glándulas bulborretrales y el pene. Su función principal pues es la de producción y eyaculación de esperma y la secreción de hormonas sexuales. Por otro lado, el sistema reproductor femenino lo encontramos en sus órganos principales: los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y las glándulas mamarias. Su función principal viene siendo la producción de ovarios, síntesis de fertilización y desarrollo fetal. También la nutrición fetal y el parto, la lactancia y la secreción de hormonas sexuales. Ahora, pasando a la parte de clínica y la parte un poco pues tediosa, venimos para presentarles un caso clínico. Que dice así: un hombre de 55 años de edad con una tos intensa es ingresado al hospital. El examen radiológico revela tuberculosis de pulmón derecho, con extensión a los cuerpos vertebrales torácicos T6 y T7, que origina una deformación gibosa. Pregunta: ¿cuál de las siguientes condiciones patológicas es más probable que se confirme también en el examen radiológico? ¿La lordosis, la sifosis, la escolosis, la espina bífida o la artrosis? Momento. En este momento te recomiendo que pauses el video y pongas a investigarte cada una de estas patologías, para así reforzar un poquito más el conocimiento. O también puedes esperarte y ver la respuesta. Aquí ya radica de cada persona. Pues muy bien. La respuesta viene siendo la B. ¡Ganador! ¡Sí! ¡Te gané, Juan el Tonto! ¡Denle un premio como en Chabelo! La sifosis. La sifosis se caracteriza por una joroba debido al incremento anormal de la curvatura de la región torácica de la columna vertebral. La lordosis, por su parte, es el incremento de la curvatura lumbar de la columna. La lordosis puede ser fisiológica, con el caso de una mujer gestante. La escolosis es una curvatura lateral de la columna con una rotación de las vértebras. La espina bífida, sin embargo, es un defecto del tubo neural caracterizado por el fallo del cierre del arco vertebral. La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago articular de las articulaciones y no está relacionado específicamente con la región torácica de la columna. Muy bien, ahora venimos con unas preguntas de repaso fáciles para ver si hemos logrado nuestro objetivo de que hayan retenido por lo menos estos conocimientos. Oh, gloria de las glorias, oh divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios, ¡me lleva la cachetada! La primera pregunta es: ¿cuál es el plano anatómico que divide al cuerpo en dos mitades iguales de manera simétrica por la línea media? Y la respuesta viene siendo el sagital. Siguiente pregunta: ¿cuál es el plano anatómico que divide en sentido anteroposterior al cuerpo humano? Y la respuesta vendría siendo el coronal o frontal. Y por último, ¿cuál plano anatómico sirve para observar las estructuras internas, anterior y posterior, así como lateral y medial? Pues la respuesta viene siendo el axial o el transversal. Por mi parte ha sido todo. Espero que les haya servido mucho esta exposición.
Si les gustó el video, les recomiendo darle like, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo acá abajo. Yo soy Antonio Candelas y les deseo muy buena suerte. Hasta luego. Esto me lo copió la Chilindrina. Se acabó.